Antes de iniciar con el tema que sigue, que es derivadas de funciones de variable real, que corresponde a la unidad 4 del programa, vamos a hacer un repaso breve sobre trigonometría y funciones y relaciones trigonométricas, que es un tema que muchas veces en las escuelas secundarias se ve rápida y superficialmente. Lo primero, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones de los ángulos. Los ángulos son positivos si se miden en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativos si se miden en el sentido de las agujas del reloj. Hay tres sistemas de medición de ángulos, de los cuales usaremos alternativamente dos. El sistema denominado sexagesimal, que se mide en grados y en el cual una vuelta completa corresponde a 360 grados. Y el sistema circular o radial, que se mide en radianes, en el cual una vuelta completa mide 2pi radianes. Ahora vamos a ver de dónde salen estos 2pi. Pero guarda, un ángulo de 180 grados tiene la misma medida que un ángulo de pi radianes, lo cual no significa que 180 es igual a pi. 180 es una medida en un sistema de medición y pi es la misma medida en otro sistema de medición. Supongamos que tenemos una circunferencia, trazamos una circunferencia de radio r y entonces esa medida r la trasladamos sobre el arco de la circunferencia. Un radián es la abertura del ángulo que corresponde al arco que mide lo mismo que un radio. Entonces, 2 radianes corresponde a la abertura del ángulo que mide 2 radios, 3 radianes, 3 radios y pi radianes, pi radios. Por lo tanto, pi es la medida del ángulo que corresponde a la abertura de pi radios y 2pi la que corresponde a 2 veces pi radios. La fórmula de cálculo del perímetro de una circunferencia nos dice que el perímetro se calcula como 2pi radio. Si tomamos una circunferencia de radio 1, pi es la medida de longitud de la semicircunferencia de radio 1, que coincide con la abertura de un ángulo de 180 grados, digamos, que pi es la abertura del ángulo y es la medida de la semicircunferencia de radio 1. Las razones trigonométricas son relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y consecuentemente tiene dos ángulos que son ángulos agudos y cuya suma mide 90 grados. En un triángulo rectángulo, el lado más largo se denomina hipotenusa y los lados más cortos se denominan catetos. La hipotenusa siempre está enfrentada al ángulo de 90 grados y los catetos están enfrentados a los otros ángulos. Cada ángulo va a tener un cateto enfrentado y un cateto que forma parte del ángulo. Ese será el cateto adyacente y el que está enfrentado es el cateto opuesto. Por ejemplo, en este triángulo con vértices en A, B y C, si consideramos el ángulo alfa que está en el vértice B, el cateto adyacente es el segmento AB y el cateto opuesto es el segmento AC. Y en este otro dibujo, si consideramos el ángulo gamma que está en el vértice C, el cateto adyacente es el cateto AC y el cateto opuesto es el cateto AB, el segmento AB. Entonces, se definen tres razones trigonométricas fundamentales y tres razones trigonométricas recíprocas. Las fundamentales son el seno, el coseno y la tangente, y las recíprocas son la cosecante, la secante y la cotangente, respectivamente. ¿De dónde salen el seno, el coseno y la tangente? ¿Qué son? El seno de un ángulo, siempre estamos hablando de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos, el seno del ángulo es la relación de proporción que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y el coseno es la relación proporcional que existe entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa.
por su parte, la tangente del ángulo es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y las relaciones recíprocas se obtienen haciendo 1 dividido cada una de las relaciones fundamentales. Entonces, la cosecante de un ángulo va a ser 1 dividido el seno, la secante 1 dividido el coseno y la cotangente igual a 1 dividido la tangente. Hay 3 cosas que uno debe saber. 1. Todo ángulo superior a 2π, es decir, superior a 360 grados, se corresponde con un ángulo entre 0 y 2π. O sea, un ángulo mayor a 2π es una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas y un poquito. Ese poquito se corresponde a un ángulo entre 0 y 2π. Segunda cosa, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, sea rectángulo o no, es 180 grados. Y tercera y fundamental, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per ogni problema del cuore. Bueno, vamos a tomar ahora lo que se llama una circunferencia trigonométrica. Una circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio 1 centrada en un sistema de referencia cartesiano, de manera que la circunferencia corta a los ejes en 1 y menos 1. Marquemos un rayo que sale del origen y que corta la circunferencia en un punto. Ese rayo tiene el punto de intersección del rayo con la circunferencia tiene una coordenada X y una coordenada Y. Este rayo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que queda formado con vértices en el punto 0, 0 y en el punto P, que es el punto de intersección del rayo con la circunferencia. En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 1, porque dijimos que en esta circunferencia trigonométrica el radio era 1. Entonces, el cateto opuesto al ángulo alfa mide I, que es la coordenada del punto de intersección entre el rayo y la circunferencia. Y el cateto adyacente al ángulo alfa en este triángulo mide lo que mide la coordenada X del punto de intersección entre el rayo y la circunferencia trigonométrica para esta medida del ángulo. Ahora, habíamos dicho que el seno del ángulo era la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, que en este caso particular, donde la hipotenusa vale 1, la medida de longitud del cateto opuesto es lo que mide el seno del ángulo. Y análogamente, la medida de longitud del cateto adyacente al ángulo es lo que mide, que es X, es el coseno del ángulo. Es decir, que el seno y el coseno del ángulo son medidas de relación entre los lados del triángulo que queda formado con ese ángulo alfa y la hipotenusa, que en este caso vale 1. Entonces, si la circunferencia tiene radio 1, las coordenadas del punto P de intersección del rayo con la circunferencia son coseno de alfa para la coordenada X y seno de alfa para la coordenada Y. Lo que vamos a hacer en este video es definir las funciones trigonométricas, empezando por la función seno y coseno. Como habíamos visto, si tomábamos una circunferencia de radio 1 con origen en un sistema de referencia cartesiano, íbamos a tener una circunferencia que cortara a los ejes coordenados en 1 y menos 1. Para cada ángulo que definiéramos, establecido por un rayo que sale del origen y corta la circunferencia, habíamos visto que, como esa circunferencia tiene radio 1, queda formado un triángulo donde la hipotenusa mide 1. Entonces habíamos visto que el coseno de ese ángulo era la medida
de longitud del segmento X, que corresponde a la coordenada X del punto de intersección, que no es otra cosa que la relación proporcional, como se define el coseno, entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, entonces la coordenada X del punto de intersección del rayo, que está con una abertura de ángulo alfa, y la circunferencia mide el coseno del ángulo. Y análogamente para el seno. El seno es la coordenada Y de ese punto. Entonces, para cada ángulo podemos definir una función que al ángulo le haga corresponder la medida del seno, que es el segmento vertical del punto de intersección, digamos de la coordenada Y del punto de intersección, o la medida del segmento horizontal que corresponde a la coordenada X, que es el coseno del ángulo. De esta manera, el seno y el coseno tomarán como valor máximo, como vamos a ver ahora, el valor 1, y como valor mínimo el valor menos 1. Entonces, para cada valor del ángulo, que el ángulo recorre todos los números reales, escritos en radianes, corresponde una función que vamos a designar como seno de X o como coseno de X, cuyas imágenes están en el intervalo cerrado menos 1, 1. Vamos a ver una construcción en GeoGebra para la función seno. Entonces vamos a tener acá, para el ángulo este que está determinado acá, el seno es la longitud del segmento vertical, que es la coordenada Y del punto P, que es la intersección del rayo con la circunferencia trigonométrica. Entonces lo que vamos a hacer es poner el ángulo en 0 y vamos a ir viendo cómo a medida que aumenta el ángulo, que va desde 0 hasta más infinito y puede ir para atrás también, se va trasladando para cada ángulo en este sistema de referencia donde vamos a graficar la función, la medida del seno del ángulo. La función seno es una función porque para cada valor del ángulo corresponde una única medida de seno. Entonces, a medida que el rayo aumenta, se traslada el valor de la coordenada Y del punto de intersección P con la circunferencia, toma el valor 1 cuando el ángulo mide pi sobre 2, toma el valor 0 cuando el ángulo mide pi. Una vez que el ángulo aumenta de pi, el valor del seno es negativo porque la coordenada del punto de intersección es negativa en I, y toma el valor menos 1, que es el valor mínimo que toma cuando llega a 3/2 de pi, y luego va disminuyendo hasta 0 nuevamente cuando el valor del ángulo coincide con 2pi. Y esto puede seguir dando la vuelta y va a volver a valer lo mismo. Entonces, la función seno queda construida de esta manera. Lo que vimos recién fue que para cada rayo se traslada sobre el eje de coordenada, para cada valor del ángulo se traslada la medida del seno de X. Y un razonamiento análogo se puede hacer para la función coseno, que acá está dibujado en el intervalo 0,2pi, que es una vuelta completa del ángulo. Ahora vamos a definir la función tangente. La tangente de un ángulo es la longitud del segmento que queda determinado sobre la recta perpendicular al rayo que forma un ángulo alfa con el eje X, entre ese punto de intersección y el punto de intersección de esta recta con el eje X. Ahí queda determinado un triángulo rectángulo, que es rectángulo sobre justamente el cruce entre el rayo y su recta perpendicular. Ese triángulo es semejante a este otro, voy a volver para atrás el dibujo para verlo, si se traza una perpendicular al eje X que pasa por el 1, queda determinado un nuevo triángulo que tiene el ángulo recto ahora en esta intersección entre el eje X y su perpendicular. Lo que vamos a ver es que estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que son semejantes?
que las medidas de sus lados son proporcionales. En particular, en este caso, son iguales. Lo que hice acá fue girar el triángulo amarillo, que era el triángulo que quedaba formado entre la recta tangente a la circunferencia, que era perpendicular al rayo, y el triángulo verde, que es el que queda formado en la recta tangente a la circunferencia, que acá en el punto de coordenadas 1, 0, y el eje X. Los giré, volví a girar, y tenemos que estos triángulos son iguales, tienen la misma medida de sus lados. Por lo tanto, lo que medía en este triángulo la tangente coincide con la medida de este segmento en el triángulo verde. Vale decir que la tangente de alfa también se puede medir como la longitud del segmento que va perpendicular, en la recta perpendicular al eje X, que pasa por el X igual a 1, cuando se intersecta con el rayo. Es decir, gráficamente, en la medida que el ángulo aumenta, medimos la tangente en la recta perpendicular al eje X, que pasa por el punto de coordenadas 1, 0, que es la longitud del segmento que va desde el eje X hasta el punto de intersección de esta recta vertical con el rayo. Entonces, a medida que aumenta el ángulo, esta longitud aumenta y tiene una divergencia en pi sobre 2, porque cuando el ángulo llega a pi sobre 2, la tangente, la recta perpendicular con el rayo son paralelas, por lo tanto su punto de intersección no existe. Este es el gráfico de la función tangente. Luego se pueden definir algunas generalidades de las funciones trigonométricas. Para la función seno tenemos como características que la función es periódica de periodo 2π, lo cual quiere decir que todo lo que ocurre entre 0 y 2π se repite infinitamente. El dominio son todos los números reales, es decir, que para todos los ángulos, para toda medida de ángulo, donde el ángulo es un número real, que se puede escribir como un valor de pi, corresponde una imagen, y esa imagen está acotada dentro del intervalo cerrado -1, 1. La ordenada al origen es 0, y las raíces de esta función son los múltiplos enteros de pi. Es decir, la función vale 0 cuando el ángulo vale 0, cuando el ángulo vale pi, luego en 2π, 3π y 4π. La función coseno, análogamente, tiene periodo 2π, es decir, que todo lo que ocurre entre 0 y 2π se repite infinitamente. El dominio son todos los reales y la imagen es el intervalo -1, 1. La ordenada al origen es 1 y las raíces son los múltiplos impares de pi sobre 2, es decir, 1π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, -1π sobre 2, -3π sobre 2. Por su parte, la función tangente tiene el mismo periodo, 2π, y el dominio son todos los números reales, excepto los múltiplos impares de pi sobre 2, que es cada vez que el coseno vale 0. Es decir, cada vez que el rayo es paralelo a la recta perpendicular al eje X que pasa por el punto 1, 0. Y la imagen, bueno, como dije, son todos los números reales. La ordenada al origen es 0 y tiene raíces cada vez que X vale algún múltiplo entero de pi, es decir, cada vez que el seno vale 0. El coseno de una función no es otra cosa que un desplazamiento de la función seno hacia la izquierda en pi sobre 2. Es decir, el coseno es el seno menos pi sobre 2. En este video vamos a revisar algunas identidades trigonométricas básicas que conviene saber para lo que vamos a trabajar a continuación. En primer lugar, habíamos definido la tangente de un ángulo X como el cociente entre la longitud del cateto opuesto al ángulo X dividido la longitud del cateto adyacente a ese mismo ángulo. Si dividimos numerador y denominador por la longitud de la hipotenusa, nos encontramos que en el numerador tenemos
opuesto dividido hipotenusa, que es el seno de x, y en el denominador adyacente dividido hipotenusa, que es el coseno de x. Es decir, que la tangente de x es el cociente entre el seno de x y el coseno de x. Si esto lo referimos a la circunferencia trigonométrica, como la hipotenusa tiene medida 1, es inmediato. Pero esto vale para cualquier tamaño de triángulo. Otra identidad que es muy importante tener en cuenta es que la suma del cuadrado del coseno más el cuadrado del seno es siempre 1, y esto deriva del teorema de Pitágoras. Recuerden que en la circunferencia trigonométrica el cateto opuesto al ángulo X es el seno, el cateto adyacente es el coseno y la hipotenusa vale 1. Entonces, según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que es 1, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por otra parte, también es importante saber que el coseno de ángulos opuestos vale lo mismo. Es decir, que tomados dos ángulos, alfa y menos alfa, o tita y menos tita, el valor que asigna la función coseno a esos ángulos opuestos es el mismo. Es decir, es una función simétrica respecto del eje Y. Y en cambio, el seno de ángulos opuestos es opuesto. Es decir, que si se toman dos ángulos opuestos, el valor del seno es opuesto. Esto tiene que ver con que la función seno es una función llamada impar, que quiere decir que es simétrica respecto del origen de coordenadas. También están estas dos fórmulas, que son el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos, que conviene tener anotadas por ahí. Si alguno está curioso de dónde salen estas fórmulas, hay un video en YouTube, que dejo el link acá abajo, donde se puede explorar la forma en que se construyen estas fórmulas. Pero en realidad lo que dicen estas fórmulas es que el seno de una suma de ángulos y el coseno de una suma de ángulos se pueden calcular en base al seno y el coseno de cada uno de los ángulos. Y por supuesto que no distribuye respecto de la suma la función coseno. También, respecto de las relaciones trigonométricas inversas, quería señalar lo siguiente. Una función trigonométrica es una función seno, coseno, tangente, que a cada ángulo de amplitud X le asigna un valor que es la imagen de la longitud de un segmento. Por ejemplo, si tenemos alfa igual a pi sobre 4, el seno de pi sobre 4 es 0.7071 y unos decimales, infinitos decimales más. Es decir, que hay una asignación entre el ángulo y la longitud de un segmento a través de las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, las relaciones trigonométricas inversas son volver desde la longitud del segmento hasta el ángulo que la produjo. Estas relaciones no son funciones, precisamente porque las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Entonces, por ejemplo, la función seno le asigna a infinitos ángulos el valor 0,0707, no me acuerdo, que era el que puse recién. Entonces, uno podría elegir cualquier número entre menos 1 y 1, porque ese es el conjunto imagen de la función seno, y preguntarse cuáles son los ángulos que tienen como seno ese valor. Y hay infinitos ángulos que están relacionados con la forma de la función. Por ejemplo, si x vale 0,6, la pregunta sería, ¿cuál es el ángulo cuyo seno es 0,6? Entonces, esa función, esa relación inversa se llama arcoseno y da por resultado 36,87 grados o 126,87 grados e infinitos más. Normalmente la calculadora devuelve un número que está entre menos 90 y más 90 grados o entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Desde el punto de vista del problema, uno decidirá cuál es el valor del ángulo que necesita. Algunas cositas quiero decir respecto de la calculadora. La calculadora tiene un modo que puede ser en radianes. El modo refiere a la forma de medir los ángulos, que puede ser en radianes o en grados. Usualmente, como son calculadoras hechas en otro país, el signo deg significa que la medición es en grados y el signo rad,
que la medición está hecha en radianes. Entonces, cuando uno quiere calcular el seno o el coseno, la tangente o los arcos, no importa, cualquiera, hay que tener presente que el modo esté elegido adecuadamente. Otra cosa es que, bueno, por ejemplo, ¿cómo calcular el arco seno? Normalmente en las calculadoras existe una tecla que se llama inversión, no sé qué quiere decir, que cuando uno presiona esa tecla puede calcular el arco seno del número que uno eligió. Pero guarda acá, porque la notación en la calculadora es seno a la -1, que no quiere decir 1 dividido seno, quiere decir la relación que me permite encontrar cuál es el ángulo cuyo seno es 0,6. Y bueno, siempre prestar atención si uno está trabajando en radianes o en grados sexagesimales. Hay ya no sé qué tipo de calculadoras se usan, pero normalmente en este modelo de calculadora el Shift permite calcular el arco, ahí el modo permite seleccionar los grados en sexagesimales o radianes, y ahí tienen una tecla a veces que permite pasar este número escrito en grados a la forma decimal y viceversa. Acá dejo un link de un video en YouTube que explica muy detalladamente cómo usar la calculadora, esos modelos de calculadora, que son calculadoras científicas para calcular las funciones trigonométricas y sus relaciones inversas. Algunos usos de las relaciones trigonométricas, por ejemplo, queremos hallar el ángulo que forma este rayo que va del origen al punto P con el eje X. Lo que tenemos es que este rayo forma con el punto P, su coordenada X en el eje X y el origen forman un triángulo rectángulo. Entonces uno puede usar las relaciones trigonométricas para calcular el ángulo alfa, que es lo que queremos saber. Pero en este triángulo no está alfa, está beta. Pero bueno, sabemos que la suma de alfa y beta son 180 grados. Entonces el alfa será la diferencia que tiene beta con 180 grados. Sabemos que el cateto opuesto a beta es 4, porque las coordenadas del punto P son -3, 4, y sabemos que el cateto adyacente al ángulo beta mide 3. La relación que podemos usar para encontrar el ángulo beta es la tangente. La tangente de beta va a ser 4 dividido 3, y eso da 1,33. Ahora, nosotros lo que tenemos es que la tangente de ese ángulo es 1,33. ¿Cuánto mide el ángulo? Entonces buscamos la función arcotangente en la calculadora y da 53,13 grados. Una vez que tenemos ese ángulo podemos calcular alfa, que es 126,87 grados. Otra aplicación podría ser este clásico problema de trigonometría, que es un globo que está sujeto con una cuerda al piso y el viento lo inclina un poco y la pregunta es ¿a qué altura está el globo? Entonces uno tiene algunos datos, tiene la longitud del hilo y tiene el ángulo que forma el hilo con el piso. Entonces, bueno, ¿qué relaciones se pueden usar? La pregunta es ¿a qué distancia está el globo del piso? Entonces, se puede usar el seno, que me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá la incógnita es el cateto opuesto. Y tenemos el dato del seno de alfa porque tenemos alfa y podemos calcular el seno, y tenemos el dato de la hipotenusa, que es la longitud del hilo. También podemos, creo que es la única que podemos usar. El seno de alfa calculamos en la calculadora, despejamos y encontramos la distancia del globo al piso. De esta serie de trigonometría y funciones trigonométricas vamos a revisar un poquitito las modificaciones que se pueden hacer en los gráficos de las funciones trigonométricas a partir de su forma básica. Este es un gráfico de la función seno. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas. En la función seno se pueden distinguir tres características. La amplitud, que es la distancia que hay entre el origen y el máximo que adopta la función, que en la función básica es 1. El período, que es en qué segmento o en qué intervalo del eje X la función tiene una vuelta completa, digamos, es como la unidad básica de repetición.
y la frecuencia, que es la inversa del periodo, que es cuántas veces en un mismo periodo la función repite su forma. Como ya saben ustedes, la función, si uno suma a una función cualquiera una constante, eso produce un desplazamiento vertical de la gráfica teniendo, por ejemplo, la función seno de x más 1, representada en la roja, que está subida una unidad respecto de la función seno, o la función seno de x menos 1, que está bajada una unidad respecto de la función seno. Si lo que uno suma a la función es una cantidad positiva, el desplazamiento es hacia arriba, y si uno suma una cantidad negativa, el desplazamiento es hacia abajo. Ahora, si uno tiene la función seno, que es la azul, y multiplica esa función por una constante, entonces lo que se estira es la amplitud de la curva. De manera que, por ejemplo, la función roja tiene su máximo en 2 y su mínimo en menos 2, cuando la función azul tenía el máximo en 1 y el mínimo en menos 1. Si ese número es más grande que 1, se producirá un estiramiento de la curva. Y si ese número es más chico que 1 y más grande que 0, se producirá como un aplastamiento de la curva. Y si ese número es negativo, además, la curva se invierte respecto del eje X. Entonces, siempre que el valor es mayor que 0, la ecuación se estira o se contrae, la gráfica se estira o se contrae según la relación que tiene ese valor k respecto de 1. Por otra parte, también se pueden hacer desplazamientos horizontales, al igual que se hacía con cualquier otra función, y eso se puede hacer sumando o restando alguna cantidad a la variable. Entonces, si a la variable se le resta una cantidad positiva, entonces el desplazamiento se produce a la derecha, y se le suma una cantidad positiva, el desplazamiento se produce a la izquierda. Y por último, además, uno puede multiplicar a la variable por una cantidad cualquiera, y eso lo que hace es disminuir o aumentar la frecuencia. Entonces, si uno multiplica a la variable por una cantidad mayor que 1, lo que tenemos es una curva que se comprime horizontalmente. Y si multiplicamos por una cantidad más grande que 1, más chica que 1 y más grande que 0, la curva se dilata horizontalmente. Entonces tenemos las modificaciones posibles: sumarle una cantidad a la función, multiplicar la función por una constante, multiplicar la variable por una constante y sumarle a la variable una multiplicación por la constante. Este valor que sumamos a la función produce un desplazamiento vertical. Este segundo valor por el que multiplicamos a la función produce una variación en la amplitud. Multiplicar a la variable por un número produce una modificación en la frecuencia, y sumarle a la variable una cantidad produce un desplazamiento horizontal. Por supuesto, todas estas cosas se pueden combinar. En esta tablita vemos que si el valor de c, que es el que sumábamos afuera de la función, es positivo, el desplazamiento es para arriba, y si no, es para abajo. Si el valor de b, que sumamos a la variable, es positivo, tenemos un desplazamiento a la izquierda, y si es negativo, tenemos un desplazamiento a la derecha. Y con respecto a k y a a, que son los números que multiplicamos, si el k es más grande que 0 y más chico que 1, la amplitud se achica, y si es más grande que 1, la amplitud se agranda. Y si el a está entre 0 y 1, la frecuencia se achica, es decir, la curva se dilata. Y si el A es más grande que 1, la frecuencia aumenta, es decir, la curva se comprime horizontalmente. En el video anterior había dicho que era el último y mentí, así que acaba de sí el verdadero último. Lo que voy a hacer en este video es contarles un ejemplo de aplicación, un ejemplo de cómo se pueden usar las funciones trigonométricas modificadas para describir un patrón biológico. Se ha observado que en los climas secos, los tiempos de floración se desarrollan como una respuesta a la pérdida de agua. Entonces hicieron un estudio en plantas de alcaparras donde observaron que los pétalos blancos se abren por la noche,
donde hay una humedad relativa mayor y una temperatura más baja. Esto tiene consecuencias en la variación del número de visitas de polinizadores, que fluctúan según el estado de floración de la planta y, por lo tanto, según la hora del día. Entonces, en este gráfico se muestra en el eje vertical el número de visitas de polinizadores a las flores de las plantas observadas y en el eje horizontal el tiempo medido en horas, que va desde las 0 horas de un día a las 24 horas del día siguiente, es decir, un periodo de 2 días. Cada barra representa el número de insectos polinizadores observados en esa hora. Lo que los investigadores observan es que hay un patrón regular que se podría graficar o tiene parecido con una función seno o coseno. Entonces, ¿qué observan en este estudio? Primero, en el eje horizontal no hay un ángulo, hay una medida de tiempo, que es una variable continua, pero que podría describirse el coseno de ese valor como una descripción de la respuesta del número de polinizadores en el tiempo. Otra cosa que se observa es que el máximo de esta función aparece en las 2 AM de los 2 días observados y que a las 14 horas aparentemente no hay polinizadores o aparece el mínimo de polinizadores. Y después, lo que observan además, como hicieron un estudio repetido en 2 días, es que el patrón se repite cada día y que la curva que se observa fluctúa entre 0 polinizadores, que es el mínimo, y aproximadamente unos 10 polinizadores. Entonces, los investigadores se preguntan si es posible describir este comportamiento, este patrón de comportamiento, utilizando una función trigonométrica como base que podría ser el coseno. En realidad puede ser seno o coseno, es lo mismo, porque como ya vimos, el coseno es solamente un desplazamiento del seno. Entonces vamos a tomar la función coseno. Lo primero que tenemos que corregir es el período, porque la función coseno tiene un periodo de 2pi, es decir, que cada 2pi, que es 6,28 aproximadamente, se repite la función. Digamos, hay un ciclo de repetición de 2pi. Nosotros necesitamos que el ciclo de repetición sea de 24 horas, digamos, t igual a 24 en vez de t igual a 6,28. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dilatar horizontalmente la curva. Para eso, lo que podemos hacer es multiplicar a t por una cantidad adecuada para que el periodo pase de ser 2pi a ser 24. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar t por pi sobre 12 y eso produce un estiramiento en la curva, de manera que ahora el periodo es 24. Después, necesitamos desplazarla a la derecha, porque la función coseno tiene su máximo, que vale 1, cuando x vale 0, cuando la variable vale 0. Y nosotros queremos que la función alcance un máximo cuando la variable valga 2. Entonces lo que hacemos es restarle 2 a la variable. Esto produce que el máximo ahora se encuentre en 2. Después también queremos corregir la amplitud, porque la amplitud del coseno es entre menos 1 y 1. Y nosotros necesitamos que tenga amplitud 10, o sea, la amplitud 2 sería el rango de variación entre menos 1 y 1. Y nosotros queremos que tenga amplitud 10. Al multiplicarla por 5, logramos ese efecto. Tenemos desde menos 5 hasta más 5. Pero todavía tenemos un problema porque necesitamos desplazar la curva 5 unidades para arriba para que en vez de empezar en menos 5 y terminar en 5, empiece en 0 y termine en 10. Para eso lo que hacemos es sumar 5 a la función y obtenemos la curva 5 más 5 por coseno de t menos 2 por pi sobre 12, que describe este patrón de comportamiento de los polinizadores respecto de la hora del día, tiene el máximo donde fue observado el máximo, tiene el mínimo donde fue observado el mínimo y tiene la amplitud que corresponde de 24 horas.